Buenas tardes, mi nombre es Claudia Malaver y con el presente video vamos a analizar el texto Informática Educativa, Naturaleza y Perspectiva de una Interdisciplina, escrito por los investigadores Andrés Chiappe de la Universidad de La Sabana y Jorge Sánchez de la Universidad de Magdalena. Para empezar, es importante tener en cuenta que tenemos dos disciplinas que son la sociedad del conocimiento y la educación durante la vida. Estos dos términos van a estar acompañando todo el tiempo dos subcategorías que se llaman informática y la educación, de cuya unión nace la informática educativa. Pero para entender a profundidad estos términos vamos a empezar a hablar sobre la educación. La educación es entendida como una práctica humana y social que se aborda desde dos dimensiones. La dimensión epistémica, que es la parte que habla del conocimiento puro, es la que pretende explicar y comprender, busca trascender a la humanidad y busca crear redes de sentidos que se basan en la reflexión sobre la práctica educativa. Todo el tiempo están mirando qué se debe hacer, cómo abordar, cómo mejorar los procesos de aprendizaje. En la dimensión empírica tenemos que existen múltiples escenarios de interacciones, que estos hacen parte del reconocimiento que deben hacer las nuevas generaciones sobre el trabajo y los adelantos creados por generaciones anteriores con el fin de sobrevivir, de tener en cuenta la supervivencia. Pero también debemos tener en cuenta que desde la dimensión empírica la educación no es igualitaria. Esto se refiere a que dependiendo del grupo social o el nivel económico en el que se encuentra el individuo, va a recibir una educación acorde a este. También, por medio de la educación, se pretende que el individuo y la sociedad aprendan y se desarrollen, que continúen evolucionando. Otros aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de la educación es la formación, educabilidad, evaluación, currículo, didáctica, enseñanza y aprendizaje, mediación educativa y la reflexión acerca del individuo y su papel en la sociedad, ya que es la dinámica que existe entre estos factores lo que permite que la educación sea un proceso dinámico que evolucione y que cambie a medida que el individuo y la sociedad van avanzando. Ahora debemos hablar sobre la informática. Para la informática debemos tener en cuenta tres aspectos. En el primer aspecto tenemos que la informática surgió de la necesidad de manejar los datos en la década de los 70. Había mucho dato, había mucha información y tenían que manipularla. De aquí nació la informática. Pero la informática no se limita solamente al manejo de la información. También debemos darle lugar a las tecnologías de la información y la comunicación que surgen en el siglo XXI. Esta unión de la informática con las con las tecnologías de la información y comunicación implica que la información constantemente está evolucionando, que debemos aprender, que debemos implementarla y aplicarla en diferentes campos del conocimiento. No solamente se limita al manejo de datos, también se refiere a la forma en que nos estamos comunicando y a la forma como procesamos y como creamos conocimientos, a la forma como yo tengo una información, qué puedo hacer con ella, cómo la puedo transformar, y cómo puedo ir más allá. Pero al hablar de la informática también debemos tener en cuenta el contexto educativo, ya que en la informática no debemos mirar que simplemente nos referimos a cómo utilizar el computador como una herramienta de trabajo para nuestra labor docente, bien sea para procesar notas, para preparar presentaciones o para llevar un registro de nuestras actividades, sino también cómo debemos cambiar nuestras prácticas docentes, prácticas que involucren la atención por parte de nuestros estudiantes para que ellos no sean elementos pasivos en el proceso educativo, sino que ellos lean, analizan y produzcan con base en la información que se les presenta o que se les enseña. Aquí es donde debemos tener en cuenta la parte de la informática educativa. Recordemos que la informática educativa es la unión de la educación y de la informática. La interacción entre estas dos disciplinas dio lugar a esta nueva disciplina. La informática educativa se puede abordar desde dos dimensiones. La epistémica, que es la relacionada con el conocimiento puro, tiene en cuenta los principios, los postulados, conceptos e hipótesis. Y la dimensión empírica o la práctica es la que se refiere a la práctica específica en nuestro campo de formación.
¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos en diferentes contextos? No solamente en el aula, con los elementos tradicionales de una clase. ¿Y cómo podemos hacer para que la información y la informática y la educación trabajen para mediar con los procesos de aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo? A la raíz de estos dos términos nacen otros conceptos que son más incluyentes, como lo son la sociedad del conocimiento y la educación para la vida. ¿A qué se refieren? En una sociedad del conocimiento no solamente debemos tener la información. Aquí ya el poder no es simplemente tener tierras o tener dinero o ser el dueño de cosas. En este momento podemos decir que el conocimiento es el que nos da poder, porque nos permite abarcar diferentes campos del conocimiento como son la ciencia, la biología, la química, la astronomía, la economía, todas las actividades que rodean nuestra vida cotidiana a nivel social y a nivel industrial y empresarial. Pero nosotros no somos ejes sueltos en esta sociedad del conocimiento. Es por esto que es importante la interacción, que nuestros estudiantes y nosotros desarrollemos las habilidades para trabajar de manera colaborativa con las personas que nos rodean. Que el conocimiento no sea solo un cúmulo de información, sino que yo pueda transformar, que yo pueda hacer algo con la información que yo he adquirido a lo largo de mi proceso académico, pero que no se limita solamente a la academia, ya que es una educación para toda la vida. A partir con la llegada de la informática educativa a nuestras vidas y con las TIC, día a día debemos flexibilizar nuestro pensamiento y nuestras habilidades para estar en permanente contacto con el conocimiento, para ir aprendiendo día a día, para aprender a trabajar en equipo, para poder transformar esa información que nosotros poseemos. Aquí es importante llegar a un momento histórico que habla del artefacto al conocimiento. Por artefacto estamos hablando del computador. Es así como podemos decir que en los 80 y los 90, Ochapia y Sánchez lo afirman, el computador era simplemente tenido en cuenta como un objeto, un artefacto que se empleaba y que se estudiaba. El estudiante debía aprender qué era un computador y cómo funcionaba el mismo. Después se llegó a aprender con apoyo al computador a través del software educativo y también se convirtió en una herramienta fundamental para el trabajo del docente. Pero esto hace que la metodología y la dinámica de la información y de la educación, que es una relación dinámica, un continuo movimiento, nos lleve en el siglo XXI, llegue al conocimiento técnico, tecnológico, pedagógico y de contenido. En este cuadro podemos ver cómo el docente ya tiene un rol diferente, ya no se limita a utilizar el computador como herramienta para enseñarle a sus estudiantes o transmitir conocimiento, sino cómo viene una interrelación entre el conocimiento tecnológico, cómo utilizar la tecnología, el conocimiento pedagógico, la formación, el área de formación relacionada con el docente y el conocimiento del contenido. Entonces, yo sé enseñar, debo saber cómo utilizar las herramientas tecnológicas que me permitan hacer mi labor, pero también debo tener conocimiento sobre el contenido, como el área fundamental, en mi caso, el inglés, cómo enseñar inglés y cómo utilizar las TIC y la tecnología para apoyar mi práctica docente en el aula. Todo esto ha hecho que la tecnología educativa sea abordada desde 4 nuevas visiones: el teórico evaluativo, el técnico, el histórico comprensivo y el socialmente transformador, teniendo en cuenta que ninguno de estos es excluyente, que en esos estoy buscando cómo mirar, crear una nueva mirada de la educación a partir de la informática educativa. ¿Cómo puedo yo analizar qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo transformar mi realidad, la realidad del individuo, la realidad de la sociedad? Y cómo crear nuevas prácticas educativas. Como conclusión del texto escrito por Chiappi y Sánchez, se puede decir que la educación es innata al ser humano y que ésta permite el reconocimiento de nuestro pasado y de nuestra proyección al futuro, así mismo como de la sociedad, ya que el individuo hace parte de una sociedad. También podemos afirmar que la informática y la tecnología no reemplazan al docente, pero sí requieren que éste incorpore nuevas prácticas docentes, que haga parte de la tecnología, que se apropie de la tecnología, que se apropie de las TICs
para crear un proceso académico más dinámico, más participativo y que haga estudiantes más competentes y flexibles, que sepan que van a aprender durante toda su vida. Y por último, podemos decir que el aprendizaje es un proceso permanente que requiere disposición, capacidad para aceptar el cambio y el trabajo colaborativo, ya que gracias a las redes sociales y a las tecnologías de información y de comunicación no somos ruedas sueltas en la sociedad, sino todos estamos trabajando al mismo tiempo, todos tenemos unos propósitos y unas metas por cumplir. Muchas gracias. Como haya quedado, Santiaguito.